Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Lo que se viene a continuación, hermano, es un mensaje tremendo, precioso. Estoy haciendo esta introducción luego de finalizado el live stream con respecto a este estudio. Lo hice en vivo y en directo. Sin embargo, esta grabación la voy a subir tanto para YouTube como también para las plataformas de podcast. Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcaster, Google Podcaster, etc. Vengo de finalizado el estudio y no puedo decir otra cosa más que maravilloso. Voy a hacer una introducción. Lo que vamos a abordar hoy día es introducción, lógicamente. Número 1, causas que producen la raíz de amargura. Número 2, la raíz de amargura, una vez teniéndola, que produce, ¿sí? Uno es, que causa la raíz de amargura. 2, lo que produce, lo que causa la raíz de amargura, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando uno tiene una raíz de amargura? Punto número 2. Y punto número 3, lógicamente, cómo sanar esa raíz de amargura. Entonces, a modo de introducción, en la vida cristiana enfrentamos situaciones que pueden ser causa de dolor, decepción o resentimiento. Estos sentimientos, emociones, si no se manejan correctamente, pueden convertirse en una raíz de amargura, que contamina no solo, ojo a esto, atentos, que contamina no solo nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás. La expresión raíz de amargura aparece en la Biblia para describir algo que surge del corazón y, como una planta dañina, crece silenciosa pero profundamente, afectando todo a su alrededor. Por eso se llama de raíz de amargura. Porque en una planta usted puede ver el tallo y para arriba flores, qué sé yo, sí, hojas. Pero lo que hay para abajo es lo que está afectando y lo que está produciendo lo que hay hacia arriba. Entonces, en Hebreos 12:15, la palabra nos advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Esta es la cita básica, esta es la cita central de este tema. Es más, ¿qué hice? Me parece que en Hebreo y en Deuteronomio son las únicas dos citas donde aparece la raíz de amargura, literalmente. Sin embargo, hay muchos otros versículos que también abarcan este tema. Esta enseñanza no solo nos llama a reflexionar sobre la condición de nuestro corazón, sino que también la necesidad de desarraigar cualquier actitud que nos aleje de la gracia de Dios. La amargura alimentada por heridas, falta de perdón o envidia puede convertirse en una prisión emocional y espiritual. O sea, una raíz de amargura, en estricto rigor, puede producir que estemos atados, encadenados con grilletes en nuestras manos y pies, con cepos, aun cuando creemos estar libres. Hay personas que fuera del cristianismo, fuera de la religión, fuera de la iglesia, creen que están libres, cuando en realidad lo que hacen es opacar, amaizar, calmar raíces de amargura con droga, con alcoholismo, borrachera. Hay gente que se emborracha, que toma todas las semanas, todos los fines de semana. Hay gente que se droga simplemente por los problemas y conflictos que pueden estar viviendo. Hay gente que se daña viviendo en relaciones sexuales tormentosas, simplemente acostándose con uno y con otro, y que lo que están haciendo es dañarse sin darse cuenta. Todo esto tiene que ver con raíces de amargura, iglesia. A lo largo de esta enseñanza, entonces, exploraremos las causas, las consecuencias y, lógicamente, el remedio de la palabra de Dios que nos ofrece para tratar esta peligrosa raíz. Veremos cómo el perdón y la gracia y el amor de Cristo pueden transformar incluso los corazones más heridos, restaurando la paz y la comunión para con nuestro Dios y con nuestro entorno, nuestro prójimo. Entonces, número 1, causas que la producen. Vamos a ver la falta de perdón, injusticias sufridas, celos y envidia, falta de gratitud, heridas emocionales no sanadas y falta de la confianza de Dios. Son 6 puntos que estaremos viendo. De la misma manera, la raíz de amargura que produce, una vez teniéndola,
contaminación espiritual, rebelión y alejamiento contra Dios, celos y contiendas y obras perversas, relaciones rotas y testimonios afectados, ceguera espiritual y esclavitud al pecado y desesperanza y muerte emocional. 6. Y de la misma manera, vamos a verla a través de 6 puntos cómo sanarla. Primero, obviamente reconociendo la raíz de amargura. Si un borracho que está borracho y dice, yo no soy borracho, jamás va a poder ayudarse, jamás vamos a poder ayudarle. Que un alcohólico no reconozca que tiene problemas con el alcohol, que un drogadicto no reconozca que tiene problemas con la drogadicción, que una persona que tenga heridas, raíces de amargura, que no trate los conflictos, los problemas, las heridas o situaciones que le hayan causado, jamás se le va a poder ayudar. Jamás. Por lo tanto, reconocer la raíz de amargura, perdonar genuinamente, entrar en comunión con Dios, reemplazar pensamientos negativos, buscar reconciliación y número 6, permitir que el Espíritu Santo obre por sobre todas las cosas. Padre, yo te pido que tú me guíes en esta hora. La cita central, como les mencioné anteriormente, es Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Este es el pasaje central. Sin embargo, vamos a estar abordando varios más que la estaré mencionando. Sí, no la estaré colocando en pantalla. Se lo aviso a mi hermanito de YouTube por si acaso. No sé si posteriormente en la edición de este video, cuando lo vuelva a subir a YouTube, la coloque en pantalla la cita. Es probable, como puede que no. Pero como son muchas citas y es extenso el estudio, quiero que no sea tan largo para poder luego subirlo todo en un puro video. Entonces, causas que lo producen, número 1, falta de perdón. Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Dice, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La falta de perdón permite que el resentimiento crezca en nuestro corazón. Cuando una persona guarda rencor, da lugar a que la amargura se desarrolle, afectando su relación con Dios y con los demás. Fíjese que Pablo, cuando escribe esta carta a Colosenses, dice sopórtense. ¿Por qué dice sopórtense? ¿Por qué dice perdónense? Porque dentro de una congregación, dentro de una familia, estas cosas ocurren. Yo quiero que entiendan algo. El perdón es tremendamente importante y tiene que ser una facilidad tanto de nuestro corazón como de nuestra boca. Y lógicamente también dentro de nuestros actos. El problema es que en muchas ocasiones no se comprende el perdón. Yo lo he explicado esto en otra ocasión. El que usted perdone no implica que usted se relacione. Vale decir, supongamos una relación de pareja, un matrimonio, ¿sí? La Biblia dice en Mateo 19 que el único motivo por el cual se puede divorciar o dar carta de repudio es por medio de el adulterio. Supongamos hombre y mujer. El hombre adultera. La mujer puede dar carta de repudio, puede divorciarse, sí. ¿Usted sabe lo que significa eso? El dolor, el quebranto, la amargura, la raíz de amargura que puede producir en una persona, en una mujer, luego de haber sufrido la infidelidad de un hombre. Por supuesto. Ella podrá confiar nuevamente en él. Hay personas que no pueden nunca más volver a confiar. Y no pasa nada. Eso tiene que ver con el corazón, eso tiene que ver con muchas cosas. Yo he visto cómo Dios restaura relaciones y matrimonios, pero eso implica un trabajo impresionante. Mucho perdón, mucho amor, mucha comprensión y olvidar lo que pasó. Pero hay gente que no puede hacerlo. Lo que tiene que ocurrir sí o sí es perdón. Usted, mujer, tiene que perdonar a aquel varón. Estoy hablando a usted que es creyente. Pablo le habla a los colosenses, dice soportándose y perdonándose. Ahora, esto no implica que usted tenga que seguir con ese hombre. No está obligada, no está obligado. Si un hermano, si un familiar, si un amigo dañó la relación que tenían de confianza, usted tiene que perdonar. Pero eso no implica que usted tenga que volverse a relacionar. No está obligado.
Ojalá pueda hacerlo, ojalá pueda ayudar a esta persona, ojalá pueda sanar su corazón, ojalá pueda restaurar la relación, pero no está obligado a hacerlo. Ojalá pueda hacerlo. Sería lo más óptimo, ¿sí? Entendiendo que tenemos que ser luz al mundo y somos la sal de esta tierra. Pero no siempre está relacionado el amor, el perdón, o sea, el perdón con la restauración. Mire, en Mateo 18, 23, 25 está relatado, esto es un ejemplo bíblico, está relatado un siervo malo que no quiso perdonar a su consiervo después de haber sido perdonado una deuda mayor. No sé si recuerdan esta historia. Muestra aquí cómo la falta de perdón endurece el corazón y lo llena de amargura. ¿Se acuerdan que este varón tenía una deuda y le es perdonada? Pero esa amargura, esa raíz de amargura, genera en él esta falta de perdón. Si estamos viendo la falta de perdón como número uno, causa que produce raíz de amargura, la falta de perdón. ¿Sobre quién? Sobre cualquiera. ¿Sobre qué? Sobre lo que sea. La falta de perdón, el que usted no perdone a alguien por X situación. X, da lo mismo que X situación. La palabra dice que tenemos que perdonar. ¿Sí? Y este varón, por falta de perdón y endurece su corazón, se llena de amargura. Punto número 2. Lo que puede producir que tengamos una raíz de amargura son injusticias o malos tratos sufridos, que los vivamos en injusticia o malos tratos, o que nosotros creamos que hemos vivido ese tipo de situaciones. Fíjese lo que pasa acá, porque esto tiene que ver también con lo que nosotros esperamos, con lo que nosotros sentimos o creemos. Esto va de la mano cuando yo digo que en muchas ocasiones nosotros dañamos a personas o cometemos errores sin querer cometer errores. O sea, con buenas intenciones tomamos decisiones y dañamos y cometemos errores, ¿sí? Con buenas intenciones a veces tomamos malas decisiones. La cita está en Génesis 4:5. Dice la palabra: entonces se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Pero pastor, ¿cómo Caín vivió una injusticia y un maltrato sufrido? Es que ese es el problema. Caín se siente frustrado porque él esperaba otra cosa. ¿Sabe cuántos cristianos viven frustrados pensando, creyendo que el cristianismo se trata de A, B o C, cuando es completamente distinto, es X, Y y Z? ¿Sabe a cuántos se le han predicado con relación a que Dios bendice, prospera, engrandece, cuando en verdad no es así? Cuando el evangelio no se trata de nosotros, se trata de Cristo, de honrarle, glorificarle, de exaltar lo que Él hizo en la cruz. La percepción o expectativa de haber sido tratado injustamente Caín, ya sea por personas, y en este caso por Dios, el error de Caín, puede llevar a una persona a la amargura. Caín se siente rechazado porque su ofrenda no fue aceptada. Dejó que la amargura creciera en su corazón, lo que finalmente lo llevó al pecado del asesinato de su hermano. ¿Sabe cuánta gente sale con raíces de amargura de alguna iglesia? ¿Sabe cuánta gente aún dentro de las congregaciones tienen raíces de amargura contra el pastor y los líderes? Esto responde a la pregunta del principio. ¿No puede un cristiano tener raíces de amargura? ¿Sabe cómo saberlo? Porque usted sigue hablando mal de sus pastores o de la iglesia o de los hermanos de aquellos. Recuerde que para sanar una raíz de amargura, lo vamos a ver al final, lo primero es identificarla. Mara o Noemí, ¿sí? En Ruth capítulo 1, 20 al 21, expresó su amargura hacia Dios después de haber perdido a su esposo y a sus hijos. Su dolor no procesado lo llevó a culpar a Dios por el sufrimiento. ¿Sabe cuánta gente culpa a Dios por muchas situaciones que vive? Familiares, problemas con los hijos, matrimonio. Yo durante 18 años fui ateo. Los primeros 18 años de mi vida. Culpando a Dios por muchas cosas sin entender. Y usted me dirá, pero no era ateo, ¿cómo va a culpar a Dios si era ateo? Es que además era tontito. Además de ser ateo, era tontito. Entonces, uno podía culpar a Dios si yo decía que Dios no existía. Si Dios no existía, entonces ¿por qué culpaba a Dios? Porque era tontito.
Yo culpaba a Dios, hay gente que culpa a Dios, hermano. Culpa a la iglesia, culpa a los cristianos, culpa a la familia, culpa al vecino, culpa al perro, al gato, al chincha, a las pulgas, a la garrapata, a los piojos, a la liendra, a todo el mundo. Pero ellos no son los culpables. Entonces, situaciones injustas, maltrato sufrido, por una incorrecta percepción también puede llevar a tener raíces de amargura. Número 3, celos y envidia. Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Diga, dígalo. Celos y envidia. Los celos surgen cuando se desea lo que otros tienen, ¿sí? Los celos o la envidia, lo que lleva a comparaciones injustas. Si no se maneja, esto puede transformarse en amargura hacia la persona envidiada o incluso hacia Dios. Esto es celar, es desear lo que el otro tiene. Estoy hablando de ese tipo de celos, ¿sí? De envidia o de celo. El otro tiene, el otro posee, yo quisiera tenerlo porque no tengo eso y nace la envidia en el corazón. Los celos surgen cuando otros tienen aquello que yo, y eso tiene que ver con la frustración. Ejemplo bíblico de esto son los hermanos de José, que lo venden como esclavo y le tienen envidia. ¿Por qué? Porque tenía un favor especial de parte de su padre Jacob. ¿Sí? Su padre le mostraba constantemente el cariño, el amor por sobre sus 10 otros hermanos. Luego recuerden que nace Benjamín, el menor. Esto lo encuentran en Génesis 37, capítulo 4 al 11. Génesis 37, versículo 4 al 11. Número 4. Falta de gratitud. Luego hago un resumen, por cierto, ¿sí? Estoy viendo raíz de amargura. ¿Qué produce una raíz de amargura en nuestra vida? Falta de gratitud. Romanos 1:21. Porque aunque conocían a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. La falta de gratitud puede llevar a enfocarse en lo que falta o en lo que no ha salido como se esperaba. Este enfoque negativo alimenta la amargura y produce quejas constantes. Cuando usted tiene falta de gratitud, es porque usted lo que tiene no le basta. Cuando usted está quejándose que esto, que allá, que me falta, que no tengo, que si tuviera, pero es que si tuviera lo de él, es que claro, para él es fácil, pero para mí es que yo no tengo esto, es que yo, ¿qué tiene? ¿Qué tiene hoy? Lo que tiene agradezca y con lo que tiene haga. Haga. Hay gente tan ociosa, con tiempo de sobra abundante, que lo único que hace es preocuparse del de allá, preocuparse del de acá, que mirar lo que hace el de acá, que mirar lo que hace el de... ¿Sabe cómo se les llaman a ellos? Ya sean cristianos o no, se les llaman bisagras. Siempre, hermano, viendo todo el resto. Si no están en la ventana, están en la puerta, pero siempre mirando el resto. Y criticando y juzgando y que esto y que esto otro y allá. Cuando usted es agradecido, obra, trabaja, sirve. Es un principio en el Evangelio. Cristo nos dice, quien quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Quien quiera ser el primero, el grande, el líder, el sabelotodo, el mejor, el más pulento, el más bacán, el más guay, el más chévere, sirva. Sirva a sus hermanos. Porque si usted no sirve, usted no sirve. Vuelvo a reitero, si usted no sirve, usted no sirve. Déjese andar con ociosidad, agradezca lo que tiene, déjese reclamar y sirva. El pueblo de Israel, por falta de gratitud, murmuró, hermanos. Recuerden esto, está en el Antiguo Testamento, está en el libro de Éxodo. Constante y repetidamente, Dios les ponía columnas de fuego, nube para protegerlos del calor, para protegerlos del frío, les enviaba maná, los alimentaba y ahí estaban reclamando, quejándose constantemente, mostrando su amargura. ¿Conoce ese tipo de gente? Son los cristianos que yo digo que tienen cara de poto. Discúlpeme la expresión.
que en vez de tener y mostrar el gozo de Cristo y que sea el reflejo en su rostro, reclamando todo el día. Yo conozco personas que tienen situaciones tremendas, tremendas, y que le viene una tras otra, y yo digo, Señor, por favor, te lo ruego, papá, detén tu mano, muestra misericordia, muestra tu amor, Dios tiene un propósito. Dios tiene una voluntad maravillosa y su voluntad, la palabra dice que es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2 dice que para que comprobéis cuál es la buena y agradable voluntad de nuestro Dios, perfecta, maravillosa. El propósito de Dios es perfecto. Pero claro, ante nuestros ojos humanos uno dice, Señor, por favor, yo te ruego, Padre. Y aún así, muestran un corazón agradecido. Israel, con todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, mostraba su amargura constantemente, con sus reclamos y quejas. Punto número 5. ¿Qué produce una raíz de amargura en nuestro corazón? Es el tema de hoy. Heridas emocionales no sanadas. Proverbio 18:14. La palabra dice, el espíritu del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Mire, uno puede lidiar con alguien enfermo, uno puede ayudar a alguien que esté delicado de salud, pero alguien que esté quejándose, reclamando a alguien amargado, a alguien negativo, hermano, por favor. No, por favor, no. ¿Sabe? El dolor emocional es un trauma no procesado y que puede envenenar el corazón. Cuando una persona no entrega sus heridas a Dios, éstas se convierten en una fuente de amargura que afecta todas las áreas de su vida, todas, absolutamente todas. Esaú, al perder la bendición de su padre, porque en realidad la vende, ¿sí? Vende la primogenitura, al perder la bendición de su padre, dejó que su herida emocional lo llenara de amargura. Vivió mucho tiempo, muchos años, completamente enojado, al punto de querer matar a su hermano Jacob. Esto lo encuentran en Génesis 27. En Génesis 27 aparece esta historia donde se relata donde Jacob engaña de alguna manera, ¿no?, a Esaú, pero Esaú también desprecia la primogenitura de alguna manera y termina muy molesto, muy enojado, porque su padre bendice con toda bendición la vida de Jacob y para él no le queda prácticamente nada. Y Esaú, esa herida emocional no sanada, no tratada, va creciendo al punto de querer asesinar a su propio hermano. Punto número 6 y la última de cómo se produce la raíz de amargura en nuestra vida. Falta de confianza en Dios. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Esto está en Deuteronomio 29:18. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Cuando una persona deja de confiar en la soberanía y en la bondad de Dios, puede culparlo por las circunstancias adversas. Cuando usted no entiende, aún estando en medio de la voluntad de Dios, esto yo lo expliqué el otro día. Yo el otro día le expliqué, hay conflicto, tiene problemas, hay dificultades, hay guerras. La pregunta es, ¿usted está haciendo las cosas bien? ¿Se está consagrando a Dios? Sí, pastor. Entonces el problema lo tiene el resto. Usted va a tener que ser luz y va a tener que ser tremendamente misericordioso, absolutamente paciente y con un corazón maravilloso para que pueda aguantar, soportar, tolerar los conflictos que hayan, para ser luz y sal, y que Dios le dé sabiduría para ser de bendición en el entorno en el cual usted está. Pero si usted está haciendo las cosas mal, y usted está practicando pecado, y está haciendo cosas que sabe que no tiene por qué hacer, no culpa a nadie, porque los conflictos que usted tiene es producto de su pecado. Es producto de su pecado. Somos nosotros los culpables de las situaciones que estamos viviendo cuando nosotros sabemos que estamos pecando. Un cristiano no practica pecado. Un cristiano no debería practicar ni tampoco pecar con alevosía. Por supuesto que no. Ahora, hay situaciones en las cuales nosotros vivimos cuando es voluntad de Dios, propósito de Dios. Pero la palabra dice que Dios no pone carga sobre nosotros que nosotros no podamos soportar.
Él nos dará juntamente con ello la salida, la sanación, ¿sí? El cómo salir adelante, etcétera. Entonces, cuando una persona deja de confiar en la soberanía y la bondad de Dios, puede culparlo por las circunstancias adversas. Esto abre la puerta a la amargura. Esta se manifiesta en rebelión y alejamiento de Dios. ¿Se ha dado cuenta cuando por A, B o C motivo ocurren cosas? Nuestra fe no es tremendamente grande, no es muy grande. Si desconfiamos, genera en nosotros esa confianza de que Dios tiene el control y nos molestamos y culpamos a Dios y terminamos alejándonos. Yo conozco personas, y conozco una persona que por la muerte de un familiar terminó alejándose de Dios. Triste y lamentable, hermano. No hubo forma. Se le predicó, se le acompañó, no hubo forma. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no conocen a Dios. Porque no logran entender de que Dios es soberano. Y que nada de lo que tenemos en este mundo nos pertenece. Nada. Ni a mí como padre, ni aún mis hijos. Son sus hijos. Son su creación. Son su adoración. Y Dios los puede tomar cuando Él quiera. Mis hijos, mi familia, mis padres, mis hermanos, quien sea. Nosotros simplemente somos efímeros. Eso es lo que somos. Pero nos aferramos a los que tenemos a nuestro lado. Y ahí es cuando nosotros decimos, ¿amamos realmente a Dios por sobre todas las cosas? Cuando perdemos aquello en la que nuestra confianza y nuestra fuerza están. Cuando perdemos un ser querido, cuando nos va mal en una empresa, cuando perdemos la economía, cuando nos estafan, cuando son desleales, cuando nuestros hijos se nos van, cuando nuestra pareja nos engaña. Aún así, es normal que decaigamos, es normal que nos abatamos, que estemos abatidos, que tengamos tristeza. Es normal. Pero hay un tiempo en que usted tiene que levantarse y seguir sirviendo a Dios. Él es soberano. ¿Sabe? El pueblo de Dios, de Israel, cuestionó constantemente a Dios durante toda su travesía en el desierto. Todo momento. Dios le mostró grandes señales, iglesia, en Egipto. 10 juicios, 10 plagas de alguna manera. 10 plagas. Le mostró su soberanía, le mostró su poder, a tal punto que hoy, ahora, en este caso, estamos recordando todo aquello. Abre el mar rojo para que pasen como por tierra seca. O sea, la cantidad de milagros fue impresionante y aún así su confianza no estaba en Dios. ¿Qué le hace pensar a usted que aún con todos los milagros que Dios le pueda dar y mostrar, su confianza va a crecer en Dios? No, hermano. No. ¿Qué le hace pensar que con toda la riqueza del mundo, todo el dinero, y aunque no le falte un centavo y no tenga que preocuparse de mirar cuánto tiene en la cuenta corriente, en su cuenta de ahorro para poder comprar o gastar lo que sea, eso le va a dar confianza y fe en Dios? Pregúntele a Salomón qué pasó. Resumen entonces de las causas de cosas que producen o pueden producir una raíz de amargura en nosotros. Falta de perdón, Colosenses 3:13, injusticia sufrida, Génesis 4:5, celos y envidia, Santiago 3:16, falta de gratitud, número 4, Romanos 1:21, heridas y emocionales no sanadas, Proverbios 18:14, y falta de confianza en Dios, Deuteronomio 29:18. 6 puntos. Ahora, todas estas cosas pueden producir en nosotros una raíz de amargura. Una vez teniendo una raíz de amargura, ¿qué ocurre? ¿Qué puede pasar en nosotros? ¿Qué puede pasar en mi familia? ¿Qué puede pasar con mi vida? ¿Qué puede pasar con la congregación? ¿Esto afecta a la congregación? Este tema perfectamente lo podía haber incluido en los peligros de la congregación, de la iglesia, ¿no? En esa serie que tiene 7 capítulos y que por cierto tengo que seguir produciendo. Tengo otros 7 capítulos más, que ya tengo los temas, algunos los tengo desarrollados, no completamente. Pero este tema perfectamente lo podía incluir. Pero me lo pidieron como tema especial y lo quiero abordar también. Entonces, de ahí nace este estudio. La raíz de amargura produce, ¿sí? O lo que causa la raíz de amargura en nuestra vida. Vamos a ver, entonces, número 1, contaminación espiritual, rebelión y alejamiento de Dios, celos y contiendas en obras perversas, relaciones rotas y testimonio afectado, ceguera espiritual y esclavitud del pecado, y
desesperanza y muerte emocional. Vamos con el primero, contaminación espiritual. Hebreos 12:15, esta es la cita que vimos al principio. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El contexto de Hebreos 12 se nos exhorta a vivir en paz con todos y mantenernos en santidad. O sea, es una consagración. La vida del creyente es una consagración a Dios. Por eso habla de vivir en paz para con todos y mantenernos en santidad. La raíz de amargura se menciona como algo que obstaculiza la gracia de Dios en nuestras vidas. No solo afecta nuestra propia vida, sino que además es una influencia negativa que contamina a otro, dañando la relación y creando divisiones dentro de la comunidad cristiana, ya sea en nuestra familia, en nuestra congregación, iglesia, donde quiera que estemos. ¿Sí? Por lo tanto, la contaminación espiritual, lo que produce es contaminación espiritual, ¿sí? Pérdida de comunión con Dios y daño a otros a través de actitudes negativas. Punto número 2. Que produce la raíz de amargura en nosotros, produce que apostatemos de Dios, que nos apartemos de Él. Deuteronomio 29:18, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. En este pasaje Moisés advierte al pueblo de Israel sobre las consecuencias de apartarse de Dios y seguir a otros dioses. La hiel y el ajenjo simbolizan amargura espiritual y rebelión, lo que puede llevar a idolatría. De hecho, el pasaje completo, si ustedes ven el contexto, tiene que ver con eso. La amargura es vista como una actitud que comienza en el corazón, pero que crece hasta convertirse en abierta desobediencia. Es a esto lo que nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento le llama que un poco de levadura leuda toda la masa. Él habla de la levadura, por ejemplo, de los fariseos. Entonces uno tiene que tener cuidado cuando hayan personas que tengan raíces de amargura dentro de la congregación, dentro del hogar, en la familia, porque puede llevar a la desobediencia al resto. Por eso los padres no podemos permitir el pecado de uno o de otro. Tenemos que ser tajantes. La palabra habla de violentos, tajantes. Cortar ese tipo de cosas. No podemos tolerar. Tenemos que ser sabios, por supuesto, pero tajantes, hermano. Tan tajante que en el Antiguo Testamento el Señor dice que a los hijos rebeldes y contumaces los tenían que apedrear. Entonces, ¿qué produce esta raíz de amargura? Apostatar de Dios, rebeldía contra Dios e influencia negativa en la comunidad que promueve actitudes contrarias a la voluntad de Dios. Apostatar de Dios. La raíz de amargura en nosotros puede producir contiendas, celos y obras perversas. Santiago 3, 14, 16. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Qué es diabólico, animal y terrenal? Los celos amargos y la contención en el corazón. Continúo. Porque donde hay celos y contención, allí hay turbación y toda obra perversa. Eso es lo que abordé hace unos minutos atrás también. ¿Sí? Cómo se produce la raíz de amargura en nuestro corazón. En este caso, la raíz de amargura también produce celo, contención, conflicto. Santiago compara la sabiduría divina con la terrenal. La amargura aquí reflejada en los celos amargos da lugar a contienda y conductas que son terrenales y demoníacas, dice la Biblia. Atentos a eso. Hay algo ahí espiritual. Los celos son demoníacos. Los celos son satánicos. Todo le reprenda, diablo cochino. No, es que yo le celo porque le amo. No es tonterías, hermano. ¿Qué está hablando? Los celos son demoníacos, son espíritus inmundos. En lugar de edificar esta actitud, destruyen la paz y la unidad, llevando a obras perversas. Conflicto, peleas, luchas, guerras, etc. ¿Sí?
¿Cómo contrarrestar esto que le estoy diciendo con respecto? Porque hay algunos que vayan a estar diciendo en su corazón, no, el pastor está equivocado, no estoy de acuerdo, yo celo a mi pareja porque le amo, yo celo a mis hijos. No, usted está siendo afectado por espíritus inmundos que le susurran ahí y le hacen pensar y usted cree que sus pensamientos son los correctos, son demoníacos. El amor todo lo soporta, el amor todo lo espera, el amor no es jactancioso. Vea 1 Corintios capítulo 13, ahí habla del amor y ahí habla de lo que es todo lo contrario a lo que es celo. Y acá en Santiago, él está diciendo que son terrenales y demoníacos estos sentimientos o emociones. Entonces produce celos, contienda y obras perversas, confusión y división en la iglesia y obras perfectas que afectan la armonía de las relaciones. Número 4, distanciamiento de la justicia de Dios. Una raíz de amargura en su corazón va a producir distanciamiento de la justicia de Dios. Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Toda malicia. El contexto es que Pablo acá instruye a los creyentes de Éfeso sobre cómo vivir como nuevas criaturas en Cristo. Son cristianos, son creyentes así. Eso es lo que tienen que hacer. Tienen que quitar amargura, enojo, gritería, maledicencia, toda malicia, dice Pablo. La amargura es incluida en esta lista de actitudes que deben ser rechazadas porque son contrarias a la naturaleza divina. Aquellas capacidades, dones o atributos que Dios tiene. Y uno de los atributos comunicables que Dios tiene es el amor, donde es todo lo contrario a todo esto mencionado. Amargura, enojo, ira, etc. Estas actitudes tienen que ser sustituidas por el perdón, la bondad, que reflejan el carácter de Dios, que reflejan a nuestro Cristo en la cruz. Entonces, la raíz de amargura produce distanciamiento de la justicia de Dios, por lo tanto, relaciones rotas y un testimonio cristiano deficiente. Punto número 5. Si usted tiene raíz de amargura, puede producir ceguera espiritual y esclavitud al pecado. Porque la hiel de amargura es prisión, porque en hiel de amargura y en prisión, ¿qué pasó? Me asusté. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Esto es Hechos 8:23. Estas son las palabras que dirige Pedro a Simón el mago, quien quería comprar el poder del Espíritu Santo. La hiel de amargura refleja la condición espiritual de alguien atrapado en la envidia y el pecado. Esta actitud impedía recibir el perdón y la gracia de Dios. No sé si recuerdan esta historia donde Simón el mago quiere comprar el poder que tenían los apóstoles porque él recibe el evangelio, incluso la Biblia dice que se bautiza. Y cuando ve que por medio de la imposición de manos de los apóstoles era transferido el Espíritu Santo, él quiere comprar eso. Y Pedro le cita esto, ¿no? Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Una raíz de amargura produce ceguera espiritual. Usted no va a poder discernir, usted no va a poder ver las cosas espirituales y esclavitud al pecado. Para aquellos que de pronto dicen, no, es que yo creo que no, que los tiempos pasan. Para todos aquellos que, por ejemplo, hablan con relación a, saben que yo soy continuista, saben que hay una doctrina que enseña que cesaron los milagros, que cesaron los 5 ministerios, que el don de lengua es una tontera y un montón de cosas más. Ciegos espirituales. De una u otra manera están estados al pecado. En algo están atrapados, en algo. Recuerden que para sanar aquello, lo primero es identificar la raíz de la amargura. Si usted no la identifica, es imposible. Hay gente que no logra entender las cosas del espíritu. No logra discernir. Para muchos, la palabra de Dios, la escritura, es locura. Es locura. Pablo dijo, bendita locura.
Entonces, lo que produce es ceguera espiritual y esclavitud al pecado. Una condición espiritual esclavizada y la incapacidad de recibir la gracia de Dios. Y por último, la raíz de amargura produce muerte espiritual y emocional. Job 21:25 dice, y otro muere en amargura de alma sin haber comido jamás con gusto. Estas palabras de Job, hermanos, son tremendas. Hay personas que nacieron amargadas y mueren amargadas. Es impresionante. Hay personas que, y usted mira, pero ¿cómo es eso posible? Hermano, mire, la mujer, bendito sea el Señor, tiene por lo menos, entre comillas, ¿sí? Viene entre comillas, tiene por lo menos 9 meses para darse cuenta que va a ser mamá. Aunque algunas, triste y lamentablemente, porque las hay, ni aún con 9 meses, ni aún teniendo 5 o 6 hijos, se dan cuenta que son madres. Conozco de mujeres que abandonan a sus hijos, no solo padres. Conozco. Pero por lo menos tienen 9 meses para darse cuenta. Hay hombres que pueden tener 2, 3, 4, 5, 20 y 100 hijos y jamás se enteran de que son padres. Jamás. Yo no sé qué le estoy hablando hoy día. Yo no sé si usted... Bueno, padre no creo que sea. Progenitor puede ser, porque progenitor cualquiera puede hacerlo. La gran mayoría de los hombres y mujeres pueden procrear, la gran mayoría, no todos. Pero ser papá, ser mamá, es una labor a diario, es sacrificial, es una entrega. Ser papá no implica solamente mandar el dinero y listo. Ser padre, ser madre involucra muchas cosas. Cuando Job dice, y otro muere en amargura del alma sin haber comido jamás con gusto, es porque hay gente que jamás, hermano. Yo no sé por qué, yo conozco una persona así, bueno, conozco un par de personas así, y que viven una amargura terrible. Y no es que nunca hayan escuchado el Evangelio, nunca, yo creo que tiene que ver con su corazón. Simplemente eso, raíces de amargura, y que tienen finalmente una muerte espiritual y emocional. Jamás va a ver usted en su rostro una sonrisa por más de media hora, jamás. Los ápices de felicidad, los destellos de felicidad y de alegría cada vez son más lejos, cada vez son más lejanos. En nosotros no hay una felicidad constante. El gozo, la plenitud de gozo de nuestra salvación es en Cristo Jesús. Pero nosotros vivimos situaciones desesperanzadoras, vivimos situaciones tristes, angustiantes, vivimos tribulación, mas sin embargo sabemos perfectamente que nuestra confianza y nuestro gozo es en Cristo Jesús, no es lo circunstancial de este mundo. Nosotros no vivimos por condición, nosotros vivimos por posición, y nuestra posición es ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Dios. Esa es nuestra posición. No podemos olvidar jamás esa posición. Cuando usted olvida la posición en la cual usted debería encontrarse, que es sobre la roca que es Cristo, usted va a vivir frustrado, esperando algo que jamás va a tener en esta tierra. La Biblia habla de que no nos tenemos que conformar a este siglo. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál buena y agradable y perfecta la buena voluntad de Dios. Cuán agradable y perfecta. Una persona que tiene una raíz de amargura tiene muerte espiritual y emocional. Pierde el gozo y el propósito en la vida. Si usted no sabe por qué está vivo, si usted no entiende, cuestiónese. Aun cuando usted es creyente, ¿sabe cuántos creyentes depresivos, angustiados existen? Por eso esto responde a la pregunta al principio. ¿Puede un creyente tener una raíz de amargura? Conozco creyentes así, triste y lamentablemente, que no les ha amanecido, hermano, no les cae el 20. No entienden no entienden lo que Cristo hizo en la cruz y viven dependiendo emocionalmente de otros. Emocionalmente, cuando Cristo se entregó en la cruz por usted y por mí. Por usted y por mí. Nadie en este mundo va a hacer eso por usted y por mí. Nadie. Y Él lo hizo.
y aún así no lo entienden. Y viven en desesperanza, viven en depresión, viven en angustia. Resumen, la raíz de amargura en un corazón produce contaminación espiritual, Hebreos 12:15, rebelión y alejamiento de Dios, apostatan, sí, Deuteronomio 29:18, celos, contiendas y obras perversas, Santiago 3:14 al 16, relaciones rotas y testimonio afectado, Efesios 4:31, ceguera espiritual y esclavitud al pecado. Cuidado, si usted está siendo esclavo al pecado, usted no debería estar. ¿Por qué? Porque Cristo nos hizo libre. Pero cuidado. Hechos 8:23. Estamos hablando de Simón el Mago, un hombre que atendió, escuchó el Evangelio por medio de Felipe, fue bautizado y aún así vivía esta situación. Era ciego espiritualmente. Usted me puede decir, pero pastor, yo llevo 400.000 años. Sí, yo soy antes de Elías. Pero aún así, puede estar viviendo la situación que vivió Simón el Mago. Y por último, número 6, desesperanza y muerte emocional. Job 21:25. Ok, vamos a ver. Entonces, tenemos en una primera instancia que puede producir raíz de amargura en nosotros. Una vez que está producida, que hay una raíz de amargura en el ser humano, ¿cuáles son los resultados de ello? Ya los vimos, ¿sí? Punto número 2. Ahora vamos a ver cómo podemos sanar, cómo podemos quitar esa raíz de amargura. Porque usted no saca nada con cortar el tallo y decir, ok, no, arranquemos esto, ¿sí? Mi conflicto que tengo, esta raíz de amargura, de problema y conflicto que tengo con mi pareja, en mi pareja. Entonces, pum, corto el tallo y saco a mi pareja. Yo le pregunto a usted, ¿cuántas parejas ha tenido y vuelve a vivir la misma situación? Y vuelve a vivir la misma situación. Y vuelve a vivir la misma situación. ¿Sabe por qué? Porque usted está cortando el tallo y la raíz sigue abajo. La raíz está en lo más profundo de su corazón, en aquello que incluso ni siquiera usted se ha dado cuenta que la tiene. Por lo tanto, el punto número 1 es saber reconocer la raíz de amargura. Es ver identificar qué es lo que está produciendo, lo que para arriba es la planta visible y que el resto lo ve, pero hay algo en lo más profundo, bajo tierra, donde nadie lo ve, donde tiene que ser arrancada. Vaya al patio de su casa, al antejardín, y corte una ortiga, corte una maleza, córtela, hermano, ¿sí? Arránquela. Hay plantas, hay malezas que usted las corta de arriba, las raíces quedan abajo y vuelven a aparecer, y vuelven a aparecer, y vuelven a aparecer. Por lo tanto, lo que usted tiene que sacar es la raíz. Por eso por eso la palabra dice raíz de amargura. Sanar una raíz de amargura requiere conocerla y permitir que Dios obre en el corazón para reemplazar con paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo Dios nos puede otorgar. A continuación vamos a ver 6 prácticos respaldos bíblicos, citas, donde podemos ver en sus contextos cómo podemos quitar esa raíz, sanar esta situación, esta condición o esta decisión. Número 1, reconocer la raíz de amargura. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Se acuerdan que habíamos visto ejemplos anteriores de cómo se produce una raíz de amargura en nuestro corazón? Y también puede ser el pecado. ¿El pecado en qué sentido? Veamos, por ejemplo, el caso de Caín. Veamos el caso de los hermanos de José. Estaban en pecado. Ellos tenían un resentimiento. En el caso de Esaú. Primera de Juan 1:9 dice que tenemos que confesar, reconocer. Entonces, para sanar la raíz de amargura, yo tengo que sanar mi pecado. Para sanar ese pecado es limpiado, o tiene que ser limpio a través de la sangre de Cristo. Y para ello tengo que confesarlo, tengo que reconocerlo. Si usted no está reconociendo, usted va a seguir ahí. ¿Y usted sabe por qué sigue ahí? Porque le gusta. ¿Cuál es su pecado? Lo desconozco, hermano, lo desconozco. La pornografía, la drogadicción, el tabaco, el alcohol, borrachera. Cuando hablo de alcohol, hablo de borrachera, ¿sí se entiende? Pero pastor, la Biblia dice que podemos tomar una copita de vino. Sí, hermano, pero si se andan borrachando, ¿qué quiere que le diga?
no ponen a Dios en primer lugar, su trabajo está primero, su empresa está primero, sus hijos están primero antes que Dios, Netflix está primero antes que leer la Biblia. Usted sabe su pecado, hermano, que quiere que se lo mencione. Ah, el pastor me está tirando palo, hermano, piense lo que quiera, pero la palabra está confrontando, y si usted le está confrontando y la espada está tocando carne, a usted le está doliendo, y si le está doliendo, usted tiene que hacerse cargo. A mí me da exactamente lo mismo, hermano, hasta cierto punto me da lo mismo, hasta cierto punto me da lo mismo. Yo estoy llamado acá a predicar la palabra, y la palabra es clara cuando dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, lo número uno es reconocer esa raíz de amargura. Y la raíz de amargura se puede producir por causa del pecado. Frustración, envidia, celo. ¿Qué es lo que está afectando? ¿Qué es lo que está dañando su corazón? Que hay una raíz ahí, lo cubierto. Esto es lo más complejo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque hay raíces de amargura que usted no quiere sacarlas. Y lo más importante es reconocerlas. Puede saber todo lo anterior. Pudo haberme dicho, pastor, ¿sabe que estoy en los primeros 6 y los segundos 6 me pasa todo eso? Ok, pero si no reconoce y no trabaja, va a seguir ahí la raíz. Va a estar cortando el tallo y la raíz va a seguir creciendo hacia arriba la planta. El primer paso para admitir la existencia de amargura en el corazón, negarla o ignorarla solo permite que crezca, no otra cosa. Reconocerla y confesarla a Dios abre las puertas a la sanidad, abre puertas a sanación de su corazón. El apóstol Juan enseña que la confesión es clave para la limpieza espiritual. Sí, para ser blanqueados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Reconocer el pecado o el daño emocional permite que la gracia de Dios actúe en nuestra vida. Usted tiene que confesarlo. Tiene que abrir su boca. En la intimidad, quebrántese de rodillas. Pastor, no siento nada. No se levante de ahí hasta que sienta algo. No se levante de ahí. Ya sea que pase una noche completa, un día completo, una semana completa ayunando sin levantar sus rodillas de ahí hasta que sienta algo. No puede, como lo dice Job, morir en amargura, hermano. No puede. Sin degustar las cosas que Dios nos regala. Es donde Dios dice la palabra, el comer y el beber. Pero si usted es amargado por naturaleza, eso no es correcto. Si no tiene el gozo de Cristo en su vida es porque no ha entendido el Evangelio. Punto número 2. Perdonar genuinamente a quien causó la herida. ¿Cómo sanar la raíz de amargura? Perdonando. Efesios 4:32, y antes sed benignos, buenos, dice la palabra, unos con otros, dice Pablo, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué hice yo para merecer el perdón de Dios? Nada. ¿Qué hizo usted para merecer el perdón de Dios? Nada. Al contrario, aun cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, en la inmundicia, hermano, en la cochina misma, en medio ahí del rechazo a la santidad de Dios, Él por medio de su Espíritu Santo nos convenció de pecado, quebrantó nuestra alma, nuestro corazón y derramó sobre nosotros su gracia y su perdón, su misericordia por medio de la cruz, y Él nos perdona cuando ni siquiera nosotros fuimos a Él. Fue Él quien llamó a nuestro corazón. ¿Por qué nosotros no podemos perdonar? La única forma en que usted sane esa raíz de amargura que tiene en su corazón es perdonando. Perdonando y olvide. Cuando Dios perdona nuestros pecados, dice que los lanza a la profundidad del mar. Dios se olvida de que se olvidó, de que lo olvidó. ¿De qué me olvidé? Parece que me olvidé de olvidarme. Ya ni siquiera se acuerda, hermano. Pero ahí está usted, no, yo ya perdoné mi corazón. Pero, ese pero ya anuló todo para atrás. Ya anuló todo. ¿Sabe cómo saber cuando hay una raíz de amargura? Porque hay alguien que repite y repite y repite y repite y repite y repite constantemente lo mismo. Pablo exhorta a los creyentes a imitar el perdón de Dios por medio de Cristo, quien perdonó nuestras transgresiones sin condiciones. Así también debemos perdonar a los demás. Sí, pero es que no me ha pedido perdón. ¿Y qué le dice a usted que tiene que pedirle perdón? ¿Usted llegó arrepentido, quebrantado y de rodillas a la presencia de Dios? Si fue Él quien llamó a su corazón. Por lo tanto, es usted quien tiene que perdonar, y vuelvo y reitero, esto no implica que el que usted perdone, usted se relacione.
porque manso y no menso, hermano. Si le dañaron, le afectaron, le hicieron cualquier cosa, sane su corazón, no porque lo merezcan, sino porque usted lo necesita, porque es un mandato de Dios. Es un mandato de Dios. Usted necesita ser libre de toda cadena de amargura, de tristeza. Tiene que ser arrancada esa raíz de amargura que hay en su corazón. La única forma es reconociendo y perdonando, viviendo la voluntad de Dios. Esto da paso al punto número 3. Cómo sanar, cómo quitar esa raíz de amargura. En comunión con Dios. En comunión con Dios no hay otra forma. Por medio de la llenura del Espíritu Santo, iglesia. Mateo 11:28, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿De qué? De todo. Trabajado, cargado, con aflicción, con amargura, con tristeza, afanado. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones, con acción de ruego, delante de nuestro Dios, constantemente, en lo privado, en lo oculto, ahí como lo dice nuestro Señor Jesucristo, Mateo 6, en su habitación. Entréguele a Él sus cargas, vaya a descansar en su presencia. La forma de quitar esa raíz de amargura es entrando en comunión con Dios. Padre, tengo este problema, tengo este conflicto. Señor, se me sigue pasando por la cabeza esto que me hicieron, me dañaron, me afectaron. Viví tal situación violenta, el abandono, la injusticia. Tengo esto cargado en mi corazón. Señor, quítalo, arráncalo. Te lo ruego. Ayúdame a perdonar. Pido bendición para esa persona. Bendice a mis enemigos. Bendice a quienes dañaron mi corazón. Bendice a quienes dañaron a mis hijos, a mi familia, a mis hermanos. Suelte perdón, pero para eso usted tiene que estar en comunión con Dios. Por su fuerza usted no va a poder, va a ser imposible. Nuestro Señor Jesucristo invita a todos a que están cargados de trabajo, de pecado, de angustia, de tristeza, lo vemos en todo el Nuevo Testamento, a descansar en su presencia. Tiene amargura, acérquese a Él. Su presencia proporciona un descanso, hermano, a su corazón, a su alma, a su mente. Punto número 4, cómo sacar una raíz de amargura de nuestro corazón, cómo librarnos, cómo perdonar, cómo sanarla, reemplazando pensamientos negativos con la verdad de Cristo. Le voy a dar 2 citas en esto, una que me encanta y la repito siempre, pero esta también es clave. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo aquello que menciona Filipenses 4:8, dice, en esto pensad. Pablo, hablando a la iglesia en Filipo, el mismo Pablo en Romanos 12:2 dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sabe qué significa eso? Que la única forma en que usted y yo seamos transformados y por consecuencia raíces de amargura, tristeza, ansiedad, preocupación, depresión va a desaparecer cuando nuestros pensamientos cambien. Tiene que reemplazar, tiene que quitar esos pensamientos negativos de su mente. ¿Sabe cómo hacerlo? No luchando contra esos pensamientos negativos, es poniendo pensamientos positivos. De esperanza, de paz, de gozo, de júbilo, de alegría. Es lleno de la presencia, hermano. La forma en quitar esos pensamientos, yo se lo he graficado esto, se lo he ilustrado. No piense en elefante rosado, escúchame bien. No piense en elefante rosado. ¿Qué hace? Piensa en elefante rosado. Los pensamientos negativos así afectan nuestra mente. Por más que yo le diga, no piense en elefante rosado, va a seguir pensando en elefante rosado, porque la lucha es dejar de pensar en elefante rosado. Pero si mientras yo le estoy diciendo, no piense en elefante rosado, usted llena su mente de otros pensamientos, se lo voy a graficar de esta manera. ¿Se ha dado cuenta cuando alguien le está hablando y le habla y le dice a usted, oye, pero ¿me está escuchando? ¿Y usted está en otro lado? Está en el trabajo, está haciendo las cosas en la casa, está en el mercado comprando las cosas para el almuerzo, está con los niños, su cabeza está en otro lado. Digo, ¿está escuchando todo lo que le está diciendo esa persona? No. Entonces, ¿cómo lidiar con estos pensamientos negativos que a veces la gente cree que son pensamientos negativos propios, pero son solo el mundo espiritual que se mueve alrededor? Son demonios susurrándole y usted cree que son sus pensamientos, porque además susurran en primera persona. ¿Cómo en primera persona? Susurran como si ellos fueran usted y usted cree que son sus pensamientos, porque hay una conexión espiritual que ocurre ahí. Esto es locura para muchos y muchos no estarán de acuerdo. Me da exactamente lo mismo. Los espirituales sabrán de lo que yo le estoy hablando. Entonces, ¿cómo sacar esos pensamientos negativos? Llenando su mente con la palabra de Dios. Es esperanza, es positivo.
es alegría, es gozo, es júbilo, es fe. Su mente tiene que estar llena de la palabra de Dios. ¿Sabe cuando usted entiende cuando la palabra de Dios lo es todo en su vida? Porque la Biblia dice que de lo que abunda en el corazón habla la boca. ¿De qué es lo que más habla? ¿Del dolor, de la angustia, de su pasado? ¿De lo mucho que le dañan? ¿De los conflictos? ¿O realmente Cristo es el centro de su vida? Punto número 5. ¿Cómo sanar? ¿Cómo quitar? ¿Cómo arrancar esa raíz de amargura? Buscar reconciliación si es posible. Si es posible. Hay ciclos que de pronto son necesarios cerrarlo, no solo por medio del perdón, sino por medio de la reconciliación o incluso la restitución. Si usted pudiera restituir a aquellos que usted ha dañado o a aquellos que le han dañado, se pueda restituir o reconciliar la relación, sería ideal. Ojalá. Si no, no pasa nada. Va a ser un trabajo más arduo, un poco más complejo probablemente, o tal vez no, Dios haga un milagro. Pero ojalá se pueda lograr esta reconciliación. Mire, Romanos 12 y 18. Si es posible, dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz para con todos los hombres. Si es posible. ¿En mí es posible? Sí. Sí, con Juanito hay un conflicto, tuvo un problema. Ahí, ok, le perdono. Pero usted podría estar bien con Juanito. Yo sí. Pero sabe que yo prefiero que no, porque esa persona sigue igual. Y va a seguir haciendo la 1 y 2 y 3 y 4. Entonces yo prefiero que no. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz para con todos los hombres. Ojalá haya reconciliación, si es posible. Vuelvo y reitero, el perdón no es relación. El perdón no es relación. Te puede perdonar y no necesariamente volver a relacionar con aquella persona. Porque si no va a caer en la segunda, tercera, en la cuarta, en la quinta vez. Manso no menso. Pablo anima a los creyentes a hacer todo lo posible para vivir en paz, reconociendo que no siempre depende de nosotros el resultado, pero por lo menos sí el esfuerzo. Vuelvo y reitero, de nosotros no depende el resultado, pero sí el esfuerzo. Pablo dice, si es posible, esfuércese. Si es posible, ¿sí? Estoy hablando de raíz de amargura para aquellos que se van sumando en este ratito. Cómo arrancar la raíz de amargura y ya estoy terminando. Punto número 6. Permitir que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón. Romanos 15, 13. Y el Dios de paz, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La verdadera sanidad, hermano, proviene del Espíritu Santo, de la obra que Cristo hizo en la cruz, transforma nuestra vida. Pablo dice que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Hechas nuevas implica todo. Todo. La sanidad que produce Cristo en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, hermano, es total. Tenemos que aprender a rendir nuestras emociones a Dios, a descansar en Él, en nuestra habitación, en nuestro cuarto o en donde quiera que usted se encuentre. Saque sus emociones, saque su corazón, llórele, quebrántese ante la presencia de Dios. Él llena, dice la palabra, Él llena nuestro corazón con gozo, paz y esperanza, reemplazando absolutamente la amargura, la tristeza, la angustia, reemplazando absolutamente todo ese tipo de situaciones, todo ese tipo de cosas que afectan nuestra vida y nuestro entorno. Pablo declara que el Espíritu Santo tiene el poder de transformar la vida del creyente, llenándolo de esperanza y alegría, independientemente de las circunstancias. Usted me dirá, pero es que, pastor, usted conoce mis circunstancias. Pero Dios sí. Y usted le va a decir a su gran problema, lo minúsculo que es Dios, que no puede hacer nada ahí. O usted le dirá a este gran Dios todopoderoso, eterno y soberano, que es todopoderoso, que su problema que para usted es tan grande que Dios lo puede solucionar, hermano. Dios puede sanar, restaurar. Dios puede curar por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo,
las heridas. Dios puede arrancar esa raíz de amargura que usted tiene en su corazón, ¿o no? Entonces, un resumen nuevamente de cómo podemos sanar, quitar, desarraigar, arrancar esta raíz de amargura en nuestro corazón, reconociendo la raíz de amargura. Primera de Juan 1:9. Perdonando genuinamente. Efesios 4:32. Entrando en comunión con Dios. Mateo 11:28. Reemplazando los pensamientos negativos, obviamente por pensamientos positivos. Filipenses 4:8, Romanos 12:2. Buscar reconciliación. Buscar reconciliación. ¿Sí? Romanos 12:18. Y permitiendo que el Espíritu Santo obre. Romanos 15:13. Quiero concluir este estudio con estas últimas palabras. Una horita, no estuvo mal. La raíz de amargura es un peligro espiritual y emocional que afecta la relación de una persona con Dios, consigo misma incluso, y por supuesto con los demás. Esta raíz, cuando no se confronta, puede crecer silenciosamente, contaminando el alma, endureciendo el corazón y dañando las relaciones en la familia, la iglesia y lógicamente en la sociedad. Es un problema que afecta, no solo afecta a quien la alberga, ¿sí? Estamos hablando de esta raíz de amargura, sino que también tiene el potencial de impactar negativamente a quienes nos rodean, incluyendo su congregación. Sin embargo, la gracia de Dios ofrece esperanza y sanidad. Bendito eres, Señor. Misericordia, Padre amado. Identificar esta raíz, llevarla a la luz mediante la confesión y permitir que el poder de Cristo obre en nuestros corazones es el inicio de una transformación. El perdón, la reconciliación, la renovación de la mente y la dependencia del Espíritu Santo son absolutamente esenciales para desarraigar esta amargura, experimentar la paz, el gozo, la misericordia que solo Dios nos puede dar. El llamado bíblico es absolutamente claro. Debemos cuidarnos de no permitir que esta raíz eche aún raíces más profundas en nuestra vida. ¿Sí? Hebreos 12:15. Cuando se confía en Dios, se busca su dirección, su guía a través de su palabra, de su Espíritu Santo, y se obedece absolutamente a su voluntad, su palabra, a su voluntad. La raíz de amargura puede ser reemplazada por una abundancia de amor, misericordia y reconciliación. En Cristo, quien nos invita a depositar nuestras cargas sobre Él, encontramos la sanidad total para ser libres de la amargura y reflejar su gloria en nuestras relaciones y nuestra vida diaria. Mateo 11:28-30. La pregunta final es, ¿qué haremos ahora? Y es así como finaliza este estudio, que sea absolutamente a ciencia cierta, a pie junto, completa y totalmente, estoy segurísimo de que fue de mucha bendición. Compártalo, se lo ruego, déjeme su like, sígame a través de mis redes sociales y recuerde www.crishermesa.cl. Estudios bíblicos a diario, 21 horas, horario en Chile.